El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos textos bíblicos supremamente hermosos, con un mensaje bien especial, bien profundo para nuestra vida espiritual y para nuestra vida como discípulos y apóstoles que debemos de ser. En los Hechos de los Apóstoles tenemos el relato cuando el Espíritu le habla a Felipe: levántate, marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Hijos, este texto bíblico es muy bonito porque nos habla de varios aspectos, entre ellos el de la obediencia y el de la sumisión a la voluntad de Dios. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino. Ahí no dicen, y Felipe se volteó para el rincón, y Felipe se levantó y dijo: qué pereza, yo no quiero, es que yo tengo que hacer esto primero, es que yo tenía otras cosas preparadas para este día. No, ahí el texto bíblico nos dice: se levantó y se puso en camino. Hijos, a mí me parece que ahí está el secreto de uno poder cumplir la voluntad de Dios. Decimos: sí, Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad, Señor, haz tu voluntad en mí. Pero en el momento en que Dios quiere algo para nosotros, cuando Dios nos llama a dar un paso más, encuentra el tropiezo de la humanidad nuestra, que es normal, sí, pero que cada día debe ir desapareciendo, porque en la medida en que yo como ser humano vaya muriendo a mis pasiones, deseos, emociones, sensaciones, sentimientos, y vaya muriendo al querer hacer yo mi vida, mi caminar, y al querer hacer mío, yo voy ganando siempre el querer de Dios en mi vida.
Por lo general, nosotros siempre comenzamos diciendo: que se haga en mí tu santa voluntad, como el Padre Nuestro. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Pero luego tenemos que terminar diciendo: Señor, haz en mí tu santa voluntad. O sea, ya tú tienes el permiso, ya no me tienes que pedir permiso en cuanto al libre albedrío para saber si quiero que Dios haga en mí su santa voluntad o no, sino que inmediatamente yo le digo: Señor, yo soy tuyo, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Me pongo en tus manos. Y ya Dios, por medio de su divino Hijo, tiene toda la potestad de mi vida. Aún así, queridos hermanos, tratamos de revolcarnos. Después de que le hemos dicho al Señor: Señor, mira, toda mi vida es tuya, haz en mí tu santa voluntad. Y se presentan las situaciones y nos revolcamos, tiramos agua para todos los lados, nos volvemos mal genio, cualquier cantidad de cosas que son humanas y que son inherentes a la limitación que tenemos como criaturas. Eso es una realidad. Pero en la medida en que nos concienticemos de todas esas limitaciones que tenemos y comencemos cada día a trabajarlas, más fácil se nos va a hacer el camino, porque más dócil se vuelve el corazón, como el corazón de Felipe. Y así es que el Señor puede hacer su santa voluntad, no solamente ya en mí, sino en toda la comunidad, en el mundo, en su pueblo santo, porque miren la obra tan hermosa que quería hacer el Señor con este eunuco, un etíope que había subido a Jerusalén a adorar, o sea, era judío, vivía en Etiopía sí, pero era judío, y con toda seguridad bajaba e iba leyendo la palabra de Dios, iba leyendo el libro del profeta Isaías, y ya había una semilla en él, ya se había acercado al texto bíblico, y con toda seguridad, lo que yo les he dicho en varias ocasiones: hijos, en algún momento de mi vida, cuando leía la palabra de Dios, después de haberla leído incluso, yo en mi soberbia decía: yo leí la palabra de Dios y yo no necesité a ningún director espiritual y yo no necesité absolutamente a nadie. Yo la leí solito. Soberbia del ser humano. Pero luego, como 5 años después de haber leído toda la palabra de Dios y de haber iniciado un proceso de transformación de mi vida, leyendo un librito pequeñito, se llama Las Maravillas del Espíritu Santo. Allí me encontré con la certeza de qué había sucedido en mi vida. En ese librito, Las Maravillas del Espíritu Santo, dice: quien lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo posee, le ilumina y comienza a guiarlo por el camino que Dios ha preparado para nosotros. Recordemos que Dios, para todos y cada uno de nosotros, tiene un camino y un fin. Y eso es lo que muchas veces personitas que no han profundizado un poquito en la madurez de la fe dicen: ah, claro, es que todos estamos predestinados. No, Dios ha preparado un camino para tu salvación y la mía, pero nos deja el libre albedrío de tomarlo o de dejarlo, de caminarlo o de no querer caminarlo y buscar por otro lado cualquier otro camino.
pero Dios te creó a ti y me creó a mí con un propósito de ser salvados, de que vivamos felices y que vivamos para la eternidad. Es culpa nuestra, no de Dios, que nosotros nos desviemos, porque no somos dóciles. Si Felipe no hubiese sido dócil, se había perdido el eunuco, se había perdido Felipe, se había desviado. Probablemente, con toda seguridad, Dios en su infinita sabiduría y en sus santos designios tendría cómo salvarlo. Pero hijos, ya desde la eternidad contaba con Felipe. Siendo dócil Felipe, el Espíritu le dice, se deje guiar y va y lo pone al lado de la carroza del eunuco, donde Felipe escucha, que tiene buen oído, escucha que va leyendo el pasaje del profeta Isaías, como cordero llevado al matadero. Y Felipe, inspirado por el Espíritu, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Hijos, esa es la misma situación que a ustedes y a mí nos sucedió en algún momento, y que sucede con familiares y con amigos, y con vecinos, y con personas. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado hablando con alguien que no conocemos? ¿Será el eunuco? ¿Será Felipe? ¿Le tendré que dar un mensaje o me tendré que dejar bautizar de él? Y ahí es donde está la docilidad del Espíritu. Entonces Felipe comienza y le explica las Escrituras y le anuncia el mensaje gozoso del Señor Jesús. Recuerden, el eunuco va leyendo un texto bíblico del Primer Testamento, del profeta Isaías, 800 años antes de que sucediera todo lo hermoso que había vivido Felipe caminando con el Señor. Y entonces Felipe le puede hacer el anuncio gozoso al eunuco. Recuerden, el anuncio gozoso del Evangelio es el querigma. El querigma es eso, anuncio gozoso. Yo le cuento a las personas, yo le cuento a la comunidad, yo le cuento a la gente gozosamente lo que en mí ha sucedido por medio de la palabra de Dios. Y al cumplirse la palabra de Dios en mi vida, yo me lleno de gozo, de alegría, de felicidad. Y con ese mismo ímpetu que hay de gozo en mi corazón, yo se lo cuento a las personas. Pero a veces, hijos, caminamos con cara larga. Padre, ¿cómo está? Ahí llevándola. Esta hilacha vida que me tocó. Y no le hacemos dar ganas a nadie de vivir. No le hacemos dar ganas. ¿Qué dice uno? Ese es el cura. ¿Para qué voy a ir a misa? Se le murió el espíritu. Hijos, no es así. Y tenemos que sacar muchas veces fuerzas de donde no las tenemos. Porque el cura también y todos los seres humanos tenemos dificultades y presentamos situaciones complicadas durante el día. Pero tenemos que aprender a sobreponernos a ellas y seguir caminando lo más rápido posible. Poderse uno sobreponer a las situaciones duras y difíciles, a los tropiezos que se le presentan a uno en el día, para poder continuar cada día con más frecuencia unido al Señor Jesús, a ese anuncio gozoso. Hijos, cuando yo transmito el anuncio gozoso del Evangelio, suscito en el corazón de las demás personas lo que Felipe suscitó en el corazón del etíope.
estaba en proceso de conversión, de transformación de su vida, tenía fe. Y cuando Felipe le va explicando las escrituras, llega un momento donde hay un lago, un río, hay agua. Ya Felipe le ha explicado las escrituras, le ha hecho el anuncio gozoso. ¿Qué le dice el eunuco? Felipe, ¿hay algún problema si me bautizas ahí? No hay que llegar a tal parte o a tal otra o ir al templo. No, hermano, yo me quiero bautizar ya. Si todo lo que usted me ha dicho, me ha contado es verdad, si usted, la forma en que me lo cuenta es real, si todo lo que usted me ha dicho, hermano, me estoy perdiendo de ser el heredero del reino de los cielos. Hermano, bautíceme ya, porque ya quiero ser hijo de Dios para tener como herencia el reino de los cielos ya. Y eso es lo que le sucede, queridos hermanos, al eunuco con la presencia de Felipe. ¿Qué quieres ser, eunuco o Felipe? Tú eliges y no hay problema si todavía eres eunuco. No hay problema. Déjate guiar por la palabra de Dios. Ven al templo, que todos los días el Señor suscitará el mensaje para ir transformando tu vida. Haz un esfuerzo por sobreponerte a las pasiones y a dejar la camita. Podríamos estar allá cobijaditos, sabroso. ¿Por qué no? Pero mucho mejor, hijos, de mucha más trascendencia, de profundidad espiritual, hacer un esfuerzo para venir al templo y escuchar esto tan maravilloso. Esto tan maravilloso nos dice el texto bíblico del Evangelio, dejando ya los Hechos de los Apóstoles, es el pan de vida. Este es el pan de vida. El Señor Jesús hoy nos está hablando y está haciendo alusión al discurso del pan de vida. Este es el pan de la palabra. Y enseguida tendremos el pan de su cuerpo y de su sangre. Hijos, esto se realiza todos los días y cada que vienes a la Santa Eucaristía. Qué felicidad que un día en tu corazón esté la profunda convicción de venir a alimentarte espiritualmente la palabra y alimentarte físicamente con el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es lo que el texto bíblico del Evangelio nos dice en la segunda parte. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Por eso el Señor bajó a sacarlos del infierno, porque Satanás se los había arrastrado. Ahí está el descenso del Señor Jesucristo al lugar de los muertos, al infierno, para sacar de allí las almas de los justos, los padres, nuestros patriarcas que habían muerto cuando el Señor Jesús no había instaurado la salvación. Él mismo va al infierno a sacarlos de allí porque tiene poder en todas partes, hasta en los infiernos tiene poder el Señor. Este es el pan, el cuerpo del Señor. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré
es mi carne por la vida del mundo. ¿Qué más digo yo? Si todo lo está diciendo el Señor, todo nos lo está diciendo el Señor Jesús, pero tendríamos que decir, como el etíope, como el eunuco, ¿cómo voy a entender esto si es que no voy a la celebración eucarística? No voy al templo, ¿cómo lo voy a entender? Pues ven al templo. Algo el Espíritu Santo de Dios te iluminará y te hablará en el corazón y te dirá qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está faltando en tu vida, qué es lo que está sobrando en tu vida, qué es lo que no necesitas para abrazarte a la cruz de Cristo, para abrazarte al resucitado, para abrazarte al reino de los cielos. Pero si no vienen, hijos, miren, este templo debería estar lleno, con 4 bancas los organizo y las otras las vendo. Debería de ser así. Pero seguimos en la iglesia porque yo creo que esta es la obra que Cristo fundó. Soy plenamente convencido de que esta es la iglesia que Cristo fundó y que Él prometió que las fuerzas del mal no prevalecerían contra ella. Esta no es la iglesia, queridos hermanos, de la cual yo me enamoré, porque ahora la conozco con todos los errores y con todas las debilidades de nosotros los pastores. Pero sí estoy plenamente convencido de que esta es la iglesia que Cristo fundó y que yo voy a defender. Porque Cristo Jesús la alienta cada día. Yo me enamoré de algo muy por encima de las fuerzas del ser humano. Pero al ver a mi iglesia dirigida por seres humanos frágiles, débiles, pecadores, me he dado cuenta, queridos hermanos, de que está asistida por el Espíritu Santo y que Él no la dejará caer, pero que todos nosotros la tenemos que ayudar a fortalecer y cada día dando un mejor testimonio. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si nosotros queremos que haya comida de pan de vida para el resto de la vida hasta que Dios nos lo permita, nosotros tenemos que limpiar la iglesia, defender la iglesia, contar la iglesia, comunicar la iglesia, fortalecer la iglesia para que Cristo Jesús pueda seguir siendo el pan de vida para ti, para mí y para todos los que nos rodean. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Dar ganas de venir al templo, de venir a la celebración de la Santa Eucaristía, de encontrarnos con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.